Hola, buenas tardes. Ahora veremos en el segmento Los hábitos de Jesús, practiquemos la disciplina del maestro de Jay Dennis, el hábito número 16, honrar al gobierno. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. El hábito de Jesús de honrar al gobierno implica el tomar la decisión de ver al gobierno como una institución ordenada por Dios, que debe ser sostenida voluntariamente por medio de la obediencia a la ley. Jesús nos mostró cómo honrar al gobierno. Jesús no fue de aquellos que estaban en contra del gobierno. Él comprendía que el gobierno es una institución que debe ser mantenida, honrada y que sus leyes deben ser obedecidas. Esto no significa que no podamos criticar al gobierno si hace algo en contra de la voluntad de Dios. Al trabajar dentro de los límites dados por el gobierno, Jesús tuvo la libertad de comunicar su mensaje. Jesús pagó los impuestos. Jesús nunca buscó cómo evitar el pago de los impuestos. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los otros? Pedro respondió, de los otros. Jesús le dijo, luego, los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca hallarás un estatero. Tómalo y dalo por ti y por mí. Mateo 17, 24 y 27. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de honrar al gobierno? 1. La desconfianza. Nos decimos no confío en el gobierno. 2. El desacuerdo. Nos decimos no estoy de acuerdo con el gobierno. 3. La culpa. Decimos estoy en este lío por culpa del gobierno. 4. La ignorancia. El gobierno está después de mis intereses. Formes el hábito de honrar al gobierno. Dé gracias a Dios por el gobierno. Las leyes nos permiten vivir en una sociedad civilizada. En lugar de quejarse del gobierno, comience a dar gracias a Dios por su país. 2. Ore específicamente por los líderes del gobierno en el ámbito nacional y local. Es nuestro deber orar por quienes han sido nombrados como oficiales del gobierno. Cada día estas personas deben tomar decisiones que afectan nuestra vida. La intercesión a su favor es vital si esperamos que tomen las decisiones correctas. 3. Pague sus impuestos. Esto no significa que está usted de acuerdo sobre la forma en que el gobierno utiliza su dinero. Pagar los impuestos es nuestra responsabilidad como ciudadanos y especialmente como cristianos. Los impuestos nos permiten recibir muchos de los beneficios de la administración pública. 4. Vote por sus convicciones. Walt Whitman dijo, los peores gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. Las convicciones cristianas, no las lealtades a un partido, deben ser el filtro a través del cual emitimos nuestro voto. 5. Participe en el gobierno. Permita que lo propongan como candidato. O pregúntele a Dios de qué manera Él quiere que usted participe. 6. Escriba a los líderes del gobierno, no solo cuando no está de acuerdo, sino también para agradecer lo que hacen correctamente. Hay mucho poder en una carta. Cuando no esté de acuerdo con una decisión oficial, escriba al responsable con tacto y amabilidad expresando su verdadera opinión. 7. Envíe a cada uno de los congresistas una Biblia con el nombre del destinatario impreso. 8. Trabaje para cambiar lo que el gobierno está haciendo mal en lugar de quejarse sin hacer nada. Sea positivamente activo. Pregúntese, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para generar algo mejor? Quejarse es algo negativo, que por sí mismo no sirve para nada. 9. Conozca los asuntos que tienen que resolver quienes toman las decisiones. Lea acerca de esos temas. Comprenda las implicaciones de las decisiones que están enfrentando quienes han sido elegidos como gobernantes. Conocer es poder. En nuestra sociedad, alegar ignorancia no es excusa. Hábito número 17. El hábito de hacer preguntas.
Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Lucas 2:46. No tengan miedo de hacer preguntas tontas, son mucho más fáciles de arreglar que los errores tontos. Thomas Fuller. El hábito de Jesús de hacer preguntas implica el tomar la decisión de indagar sobre ciertas cuestiones, que normalmente admiten una respuesta abierta con el fin de obtener información y comprensión. Jesús nos mostró cómo hacer preguntas. Jesús hacía preguntas constantemente. Uno de los primeros cuadros que tenemos de su infancia nos lo muestra sentado en el templo haciendo preguntas. Jesús hacía preguntas de distintas maneras, por muchas razones. Jesús utilizó preguntas para desarmar a sus críticos. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 31 y 32. Muchas veces Jesús silenció a sus críticos con una pregunta. Una pregunta hecha en respuesta a la crítica de una persona puede terminar con la conversación. Jesús le preguntó a la gente sobre las Escrituras. Jesús hizo una pregunta antes de morir en la cruz, y en la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Jesús le preguntó a Dios ¿por qué? No es un pecado preguntarle a Dios acerca del porqué de cualquier cuestión, mientras no pongamos en duda su bondad y soberanía. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de hacer preguntas? 1. El orgullo. Yo ya sé todo lo que necesito saber. 2. El temor. Es que si pregunto voy a quedar como un tonto. 3. Falta de interés. Es que no me interesa lo suficiente como para preguntar. Fórmese el hábito de preguntar. 1. Haga preguntas para aprender acerca de asuntos específicos con el fin de poder crecer personalmente. Las preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no generalmente son las que encuentran las mejores respuestas. Esto se debe a que la persona que responde comparte más información. La pregunta correcta, hecha de la manera correcta, puede aportar mucha luz sobre cualquier asunto. 2. Use preguntas para expresar su interés en alguien. Una pregunta oportuna puede mostrar a otra persona su genuino interés por ella. Cuando estudie la Biblia, haga preguntas para comprender el significado actual del pasaje del que lee y la aplicación práctica que debe darle a su vida. Bombardee el pasaje de las Escrituras con preguntas. Una pregunta que traza una diferencia es la que busca conocer el contexto del pasaje. ¿Qué dice el texto inmediatamente antes o inmediatamente después del pasaje? La pregunta más importante es aquella dirigida a comprender cómo se puede aplicar a la vida diaria un pasaje de la Escritura. Pida a Dios, al Espíritu Santo, que lo ayude a determinar si una posible respuesta proviene de Dios, de Satanás o es cosa suya. Muchas veces es difícil determinar si algo proviene de Dios. Al pedir al Espíritu Santo que lo ayude, usted está concediéndole la libertad de guiarlo a través de la verdad. El Espíritu Santo es siempre fiel para ayudarnos a escuchar con claridad la verdadera voz de Dios. 5. Use preguntas para animar a alguien. Sus preguntas pueden ser una fuente de estímulo para otras personas. Por ejemplo, cuando usted pregunta ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? ¿O qué haces para mantenerte tan bonita? ¿O cuál es el secreto de tu éxito? Sin duda estará siendo de aliento para el otro. 6. Anime a las personas a expresarse haciéndole preguntas. Preguntas que se puedan responder con un sí o con un no cortan la conversación y no promueven el diálogo. Si usted verdaderamente desea escuchar el corazón de alguien, hágale preguntas que le permitan compartir lo que está en su mente. Esta es la clase de preguntas que invitan a compartir. 7. Exprese sus frustraciones por medio de preguntas. Usted puede expresar sus frustraciones haciendo preguntas como estas. ¿Puedes ayudarme a comprender esto? ¿Por qué me siento tan frustrado acerca de esto? Estoy en medio de una crisis. ¿Puedes darme alguna orientación? Ningún hombre se vuelve tonto hasta que deja de hacer preguntas. Charles Steinmetz. 8. Busque el consejo de otras personas a través de hacerles preguntas. Hay preguntas que invitan a otros a darnos consejos. Sus preguntas otorgan permiso para que otros den su opinión acerca de cuestiones específicas. Use preguntas para aconsejar a otros. Usted podría preguntar, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Podría darte mi opinión acerca de este asunto? Aún la pregunta, ¿qué piensas acerca de esto? Puede ser una manera de guiar a alguien a encontrar el camino correcto.
10. Use preguntas para que otros conozcan que usted tiene una necesidad. Debemos estar dispuestos a poner nuestro orgullo a un costado y sencillamente pedir ayuda. Santiago nos dice que muchas veces no recibimos ayuda porque no la pedimos. Hábito número 18. El hábito de alegrarse. Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9, 9 y 10. Disfrute la clase de alegría que no lo hará sentirse avergonzado al día siguiente. Anónimo. El hábito de Jesús de estar alegre nos lleva a tomar la decisión de gozar nuestro viaje hacia el cielo, dándonos permiso para no asumir la vida tan seriamente todo el tiempo y hacer de la risa una parte de nuestra rutina diaria. Hay una pintura hecha por Ray Kovac que se titula La risa de Jesús. ¿La conoce? Si nunca la vio, debería de hacerlo. En general, todos nosotros recordamos pinturas de Jesús que lo representan solemne, serio y con gesto triste. Jamás aparece sonriendo. Esto siempre me ha molestado porque parece inconsistente con varias de las escenas de los evangelios. Por eso, la risa de Jesús ha llegado a ser uno de mis cuadros favoritos. El artista describe a Jesús riéndose con entusiasmo. Sin duda, Jesús sabía estar alegre. Él se rió, no se dedicó a soportar la vida. Él la disfrutó. Hay quienes piensan que esto puede arruinar la imagen de Jesús. Otros creen que sugerir que el Hijo de Dios estuvo alegre se acerca a la blasfemia. Jesús también hizo que otros se rieran. Jesús no fue un aguafiestas, no se acercó a quienes estaban disfrutando juntos para decirles no hagan esto. Jesús nos mostró cómo estar alegres. Los cristianos deben estar alegres. Sin embargo, la alegría no es una meta permanente. La vida cristiana no siempre es alegre, pero la alegría debe ser una parte natural del proceso de vivir diariamente con Dios. Los cristianos deberíamos ser las personas que experimentáramos más gozo sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos todo para celebrar. Algunos cristianos con quienes me encuentro parecen tener una idea equivocada acerca de la alegría. Rara vez, si es que alguna vez sonríen, ven con suspicacia a cualquiera que vive con alegría. Jesús amó estar rodeado de niños. También le presentaban los niños pequeños para que los tocase, y los discípulos al ver esto les reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: «Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de tales es el reino de Dios». Lucas 18, 15 y 16. Los niños son felices, ellos disfrutan al estar juntos, saben cómo reír y disfrutar todo el tiempo. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de estar alegres? 1. Las ocupaciones. No tengo tiempo para reírme. 2. Culpabilidad. Me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para ir a una reunión. 3. Prejuicios. Los cristianos no deben de estar alegres. 4. Ignorancia. Es que no sé cómo estar alegre. Fórmese el hábito de estar alegre. Concédase el permiso de estar alegre. La voluntad de Dios es que usted se sienta alegre, no se sienta culpable. No es contradictorio hablar de un cristiano alegre. 2. Tome en cuenta que la verdadera felicidad ocurre dentro de los límites de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios está la libertad de gozar la vida. 3. Aprenda a reírse de sí mismo. Desarrolle el sentido del humor. Alégrese. La vida sin risa puede llegar a ser aburrida y monótona. 4. Mantenga una conciencia limpia. Una conciencia limpia le da libertad para gozar de la vida. Una mente limpia provee la base para una vida alegre. 5. Anímese a mirar una comedia buena y apropiada. Lea historias cómicas o libros con chistes sanos. Lea las caricaturas de los diarios y revistas, siempre y cuando todo esto sea algo sano y esté dentro de la voluntad de Dios. 6. Haga amistad con personas que disfrutan de una alegría limpia y sana. Usted necesita aquellos que puedan hacerlo reír. 7. Encuentre algo fuera de su trabajo que le permita disfrutar. Es de vital importancia que usted desarrolle momentos de alegría en su vida. Usted necesita algo que lo desconecte de su trabajo, si no va a desgastarse rápidamente. 8. Use el humor para diluir situaciones tensas.
El humor puede ser una herramienta efectiva para enfriar una acalorada conversación. 9. Use el humor para clarificar un asunto. Muy frecuentemente, insertar algo de humor en una conversación puede traer luz sobre un asunto. 10. Demuestra al mundo que ser cristiano es sinónimo de alegría. A menudo el mundo caracteriza a los cristianos como personas que no tienen gozo. La raza humana tiene un arma verdaderamente efectiva y esa es la risa. Mark Twain.